Estimados hermanos, paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Una perspectiva que piensa en voz alta. Y hoy voy a pensar en voz alta nuevamente sobre Nicaragua. Ha sido desterrado de suelo nicaragüense Monseñor Carlos Herrera, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Nuevamente, el gobierno o la dictadura de Daniel Ortega arremete contra la iglesia. Recientemente fueron desterrados otros sacerdotes y la cosa continúa, porque no solamente es la agresión contra sacerdotes de la Iglesia Católica, sino también con prácticas que son fundamentales para la dignidad de la persona humana, como por ejemplo el haber prohibido que los sacerdotes brindaran la unción a los enfermos. Esta actitud no es contra la iglesia, no es contra los sacerdotes, es contra la propia dignidad humana. Pero por supuesto, esto es algo común, esto es algo muy corriente en gobiernos de esta naturaleza. Y aunque evidentemente hay una agresión contra la iglesia, realmente va más allá, porque el gobierno de Ortega arremete con toda ferocidad sobre no tanto las voces disidentes, porque hay ciertas voces que están allí, pareciera que para brindar cierto maquillaje democrático de respetar la opinión contraria, pero realmente no es así, porque la dictadura que ha arremetido brutalmente contra la iglesia también lo ha hecho contra voceros de otras iglesias, de otros espacios de la vida social nicaragüense, pero que tienen reconocimiento en la opinión pública. Es decir, cuando el gobierno de Ortega se da cuenta que hay una voz que está calando en el ánimo del pueblo nicaragüense, inmediatamente la neutraliza, porque en Nicaragua la única voz que puede escucharse, la única voz que debe escucharse es la de él, lo cual no sería tan trágico si no pareciera que estuviera permanentemente borracho, aunque no lo esté o no lo sé, pero uno escucha hablar a Daniel Ortega y la maldad se arrastra tras cada una de sus palabras que parecen forzadas a salir de un cerebro que lamentablemente está completamente extraviado. Pero esta agresión a la iglesia, nuevamente, ¿a qué se debe? Bueno, la razón fundamental, además de la voz crítica que siempre ha significado la iglesia, es el hecho de que para Daniel Ortega y para su oscuridad que lo acompaña en el gobierno, el fantasma de Monseñor Rolando Álvarez sigue pesando. La presencia, aunque esté desterrado, la presencia moral de Monseñor Rolando Álvarez sigue perturbando al dictador. Y Monseñor sigue siendo el obispo de Matagalpa, a pesar de que el gobierno ha presionado en varias oportunidades al Papa Francisco para que nombre a otro obispo, y en este caso un obispo complaciente con el gobierno de Daniel Ortega, porque hay que decirlo, hay sacerdotes complacientes que prefieren mirar a otro lado,
que prefieren hacerse de la vista gorda, que prefieren estar con una tranquilidad intranquila en el alma. Esto tampoco es nuevo. Recordemos que nuestros sacerdotes son seres humanos, como usted y como yo, y probablemente nosotros también pudiéramos caer ante la debilidad del poder o ante el terror del poder. Esto es completamente humano y sin duda yo creo que el Papa Francisco así lo entiende y por ello, a pesar de todo, ha mantenido a Monseñor Rolando Álvarez como arzobispo de Matagalpa. Y esto naturalmente incomoda sustancialmente a la dictadura de Ortega. Por ello sigue agrediendo, porque las agresiones son más contundentes, más duras, más severas, más injustas, precisamente en Matagalpa. Repito, esto no es nuevo y estos son comportamientos usuales de un gobierno que ya perdió toda legitimidad, que ya no tiene sintonía con su pueblo, que se encuentra completamente desorientado en el huracán de la historia. Es un gobierno que está perdido y que si no posee el instrumento económico para comprar conciencias, entonces va contra ellas. Y si bien no puede, porque su poder económico ha mermado, o lo ha desviado, o se lo quiere quedar todo para él, entonces el único recurso que queda es la fuerza. Pero normalmente este es el último recurso. ¿Por qué? Porque poco a poco los pueblos van perdiendo el miedo y se van atreviendo un poco más. Y por supuesto la respuesta será cada vez más violenta, más virulenta, hasta que, pues, como dicen, lleguemos al llegadero. Es una lástima, es una pena, porque yo no soy un conocedor profundo de la democracia nicaragüense, pero creo que Daniel Ortega tuvo una aceptación popular muy importante, al menos cuando llega al poder en este periodo que no termina. Parece que había despertado en él cierto espíritu democrático que lo llevaría a corregir posiciones pasadas. Lamentablemente no fue así. La ambición es un problema muy serio que tenemos que manejar los hombres. Pero mientras esto ocurre, entonces Monseñor Carlos Herrera ha sido desterrado a Guatemala. Y por supuesto, esto es algo que no va a parar. Esto no va a parar de modo alguno. Todo lo contrario, esto apunta a que será más fuerte porque el dictador va perdiendo cada vez más los estribos. También esto es elemental cuando se siente que se está perdiendo el poder. Así que van a venir tiempos mucho más complicados para la iglesia en Nicaragua y por supuesto para el pueblo, porque la Iglesia Católica, a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de tantas cosas, muchas de ellas ciertas, la Iglesia Católica sigue siendo la institución que inspira más confianza en la gente, porque incluso hermanos evangélicos, ateos, ante determinada circunstancia, siempre se preguntan, ¿y el Papa qué va a hacer o qué va a decir? Es decir, hasta los propios enemigos de la Iglesia saben que en ella está la verdad y está la verdad que libera, y todos estamos ansiando la libertad. Y esto es un dolor de cabeza para Daniel Ortega y lamentablemente sobre ello no tiene control porque eso está en las manos de Dios.
a menos que se atreva a desterrar a Dios de Nicaragua, cosa que no me sorprendería. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.